Durante la boda de mi hija, justo cuando todos estaban celebrando, mi nieto me susurró con horror en los ojos: «Abuelo, tienes que detener esta boda inmediatamente». Me sorprendí y pregunté: «¿Por qué, hijo?». Él me contó la impactante verdad que hizo añicos la ilusión de felicidad. 30 minutos después, llegó la policía y la justicia golpeó como un rayo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Julián me miró de pies a cabeza mientras yo cruzaba la puerta del apartamento de Carolina, sus ojos deteniéndose en mi chaqueta con un desprecio nada disimulado. ¿Así que usted es el papá de Carolina? Se ve exactamente como ella lo describió. El típico pensionado de clase media con esos puntos de vista tradicionales. Extendí mi mano de todos modos. Un placer conocerlo, Julián. Él ignoró mi mano por completo, y en su lugar atrajo a Carolina hacia su lado como si estuviera marcando territorio. Las mejillas de mi hija se sonrojaron mientras intentaba suavizar el momento. «Papá, pasa. La cena ya casi está lista». La voz de Carolina tenía esa alegría forzada que yo recordaba de su infancia, cuando había roto algo valioso. Julián ya había reclamado mi lugar habitual, el sillón azul junto a la ventana donde siempre me sentaba durante las visitas. Se esparció sobre él como si fuera el dueño del lugar, su costoso reloj atrapando la luz mientras hacía un gesto despectivo hacia la sala. «¿Estos muebles viejos?», sacudió la cabeza mirando a Carolina. «Cariño, definitivamente necesitaremos actualizaciones modernas después de la boda». Mateo levantó la vista de su tarea en la barra de la cocina, captando mi mirada con una expresión que lo decía todo. Mi nieto de 15 años siempre había sido muy perceptivo. «Al abuelo le gusta ese sillón», dijo Mateo en voz baja. La risa de Julián fue cortante. «Bueno, tendrá que acostumbrarse a los cambios. Eso es lo que pasa cuando las familias evolucionan». Carolina se movía nerviosa por la cocina sirviendo los platos con manos temblorosas. El apartamento se sentía más pequeño de alguna manera, con la presencia de Julián llenando cada rincón. A través de las ventanas, el horizonte de la gran ciudad brillaba en el crepúsculo de febrero. Pero adentro, la calidez que siempre había sentido aquí se había enfriado. «Roberto, ¿todavía vive en esa misma casa?». El tono de Julián sugería que esto era de alguna manera patético. «¿En el mismo vecindario por cuánto? ¿20 años? ¿32? Mantuve mi voz nivelada. «¿Sí? Ah», asintió con complicidad. Aferrado a sus costumbres, Carolina mencionó que no le gustan mucho los cambios. Mi hija le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. La vi darse cuenta de que esta presentación no estaba saliendo según el plan. La esperanza en sus ojos de cuando llegué se estaba apagando. Durante la cena, Julián dominó la conversación, hablando sobre su trabajo de consultoría empresarial en términos vagos, que no significaban nada. Cuando Carolina intentó mencionar los recientes logros académicos de Mateo, Julián dirigió la discusión nuevamente hacia él. «El chico necesita más disciplina», declaró Julián, sin mirar a Mateo. «A los niños de hoy les falta estructura. En mis tiempos aprendíamos respeto». El tenedor de Mateo se detuvo a medio camino de su boca. Los nudillos de Carolina se pusieron blancos mientras apretaba su vaso de agua. «Mateo es un buen chico», dije firmemente. La sonrisa de Julián nunca vaciló. «Por supuesto que usted pensaría eso. Los abuelos siempre ven todo color de rosa». Para las 8:30 de la noche, había catalogado suficientes señales de alerta para llenar un cuaderno. La forma en que Julián le hablaba a Carolina como si ella fuera simple. Cómo criticaba todo, desde su apartamento hasta su comida. Su total desprecio por la presencia de Mateo, excepto para criticar. Bueno, me puse de pie recogiendo mi chaqueta. «Gracias por la cena, hija». Ella me acompañó a la puerta con líneas de preocupación arrugando su frente. «Papá, sé que Julián puede parecer. Las personas muestran diferentes lados de sí mismas», dije con cuidado. «Dale tiempo a las cosas». Pero mientras le daba un beso de buenas noches, sorprendí a Julián observándonos desde su sillón robado.
con la satisfacción brillando en sus ojos como si hubiera ganado algo. El ascensor descendió en silencio. En el garaje, me senté en mi coche agarrando el volante, con el motor en marcha. A través de los pilares de concreto, las luces de la ciudad se difuminaban. Necesitaba advertir a Carolina. Pero, ¿cómo le dices a tu hija que su felicidad está construida sobre arenas movedizas sin convertirte en el enemigo? El sueño llegó en fragmentos esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Julián sonreír con arrogancia mientras rechazaba mi apretón de manos. Para las 7 de la mañana, estaba en mi cocina preparando café con manos temblorosas. Carolina llamó antes de que hubiera terminado mi primera taza. «Papá, necesito ir a verte, tenemos que hablar». Su voz tenía ese tono tenso que yo reconocía, ira apenas contenida. Ella venía a defenderlo. 40 minutos después, estaba parada en la puerta de mi cocina rechazando la silla que le había ofrecido. Su ropa de trabajo estaba arrugada, como si la hubiera agarrado del suelo, y ojeras oscuras sombreaban sus ojos. «¿Te cayó mal?». Las palabras salieron disparadas antes de que yo hubiera ofrecido café siquiera. Pude verlo en tu cara. Dejé mi taza con cuidado. «Carolina, algo en Julián no me cuadra». «Aquí vamos de nuevo». Comenzó a caminar de un lado a otro entre la barra y la ventana, cortando el aire con las manos. «Papá, siempre haces esto. ¿Recuerdas cómo me envenenaste contra Fernando? Me hiciste dudar de todo. Y él resultó ser perfectamente decente». El café se volvió amargo en mi boca. «¿Fernando te engañó, Carolina? ¿Y qué?». Su voz se quebró como vidrio rompiéndose. «Al menos no era el monstruo que tú pintaste. Julián es diferente. Él me ama». Observé a mi hija desmoronarse. La luz del sol de la mañana entraba dura a través del ventanal. La escarcha en mi jardín se estaba derritiendo. El agua corría por el vidrio como lágrimas. «Vi cómo te trató anoche», dije suavemente. «¿Cómo me trató?». Carolina se dio la vuelta. Estaba nervioso. Conocer a tu padre por primera vez es intimidante, especialmente cuando ese padre tiene fama de ahuyentar a cada hombre que se acerca a su hija. Mis manos encontraron el peso familiar de mi taza de café. «Nunca he ahuyentado a nadie. Fernando se fue por ti. Fernando se fue porque se acostaba con su secretaria». «Basta». Carolina golpeó la barra con la palma de la mano. El sonido resonó en la cocina como un disparo. «No dejaré que destruyas mi felicidad de nuevo. Julián me hace sentir especial, deseada. ¿Cuándo fue la última vez que te molestaste en preguntar qué necesitaba yo?». La acusación quedó suspendida entre nosotros, afilada como porcelana rota. Pensé en todas las cenas que se había saltado, todas las llamadas que se fueron al buzón de voz, todas las formas en que se había estado alejando desde lo de Fernando. «Hija, escúchate a ti misma». «No, tú escucha». Agarró su bolso, las llaves tintineando. «Tengo 42 años. No necesito el permiso de papá para enamorarme. Julián me pidió que me casara con él, y dije que sí. Puedes alegrarte por mí o puedes guardarte tus juicios. He tomado mi decisión, papá. Ahora tú toma la tuya. Apóyame o piérdeme». La puerta principal se cerró de un golpe con fuerza suficiente para hacer vibrar las tazas de té en su vitrina. Me quedé solo en mi cocina, rodeado por los escombros de nuestra relación. Mi café se había enfriado. El periódico yacía doblado y sin leer. Afuera, el perro de un vecino ladraba a algo invisible. Me hundí en la silla que Carolina había rechazado, sintiendo cada uno de mis 68 años asentándose en mis huesos. El silencio presionaba mis tímpanos. Ella estaba equivocada sobre Fernando. Nunca la había envenenado contra él. Simplemente hacía preguntas que ella no quería responder. Pero para cuando descubrió su aventura, el daño estaba hecho. Había dejado de confiar en mi juicio, dejado de creer que yo quería su felicidad. Y ahora estábamos aquí de nuevo. Mismo baile, diferente pareja. Excepto que esta vez, ella había lanzado un ultimátum: apoyar a Julián o perderla para siempre.
20 minutos después, estaba sentado en mi banco favorito en el Parque Central, viendo a los patos buscar el desayuno en el estanque frío. Mis manos finalmente habían dejado de temblar. 8 años. Ese es el tiempo que había pasado desde que el primer matrimonio de Carolina implosionó. Ella tenía 34 años entonces, radiante con un nuevo amor. Fernando parecía estable. Un contador. Cuando le propuso matrimonio después de 6 meses, me sentí aliviado. Pero las señales de advertencia comenzaron pequeñas. Cómo Fernando redirigía la atención de Carolina, cómo opinaba sobre sus amigas. Para su primer aniversario, Fernando elegía la ropa de Carolina. La confrontación final llegó cuando mi nieto Mateo, de 7 años, mencionó a las amigas del trabajo del tío Fernando, que visitaban cuando mamá no estaba en casa. Las voces jóvenes llevan la verdad como campanas de iglesia, imposibles de ignorar. El divorcio tomó 8 meses. Carolina había vuelto a la ciudad, con los ojos vacíos. Mateo empezó a tener pesadillas. Ayudé a reconstruirlos un día a la vez, pero ella nunca me perdonó por tener razón. El comportamiento de Julián anoche reflejaba los primeros patrones de Fernando. Pero esta vez, Carolina había emitido un ultimátum antes de que yo siquiera expresara mis preocupaciones. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Mateo. «Abuelo, ¿podemos hablar? Hay algo raro con Julián. Chico listo, tal vez el más listo de todos nosotros». Me levanté sacudiendo la escarcha de mi chaqueta y esparcí mis migajas de pan restantes en el agua. Era hora de escuchar al único miembro de la familia que veía con claridad, no nublado por anhelos adultos y viejos rencores. Pasé la tarde en mi jardín trasero, podando los rosales desnudos. A las 3:30, escuché el golpe familiar de la mochila de Mateo en mi porche delantero. Apareció por la esquina de la casa, todavía con su uniforme escolar. «Abuelo, mamá parecía muy molesta esta mañana». Recogió una rama caída sin que se lo pidiera. «¿Ustedes dos discutieron por Julián?» «Tuvimos unas palabras». Hice otro corte. «Tu madre es protectora con sus decisiones». Mateo sostuvo la rama mientras yo trabajaba. «No me gusta Julián tampoco». Las palabras salieron de golpe. «Actúa raro cuando mamá no está». Hice una pausa con las tijeras de podar a medio camino. «¿A qué te refieres con raro?» «Revisa nuestras cosas». La voz de Mateo bajó casi a un susurro. «Mira las fotos familiares durante mucho tiempo, como si las estuviera memorizando. Siempre enviando mensajes de texto a alguien cuando cree que nadie está mirando». Las tijeras se sintieron pesadas en mi mano. «¿Algo más?» «Tiene 2 teléfonos, abuelo». ¿Quién necesita 2 teléfonos? Un pájaro cardenal se posó en el poste de la cerca. ¿Cuándo notaste esto? El fin de semana pasado, cuando mamá fue a hacer las compras. Yo estaba haciendo la tarea y Julián comenzó a revisar los papeles en su escritorio. Ya sabes, los que tienen estados de cuenta bancarios y esas cosas. Mateo cambió de peso, claramente incómodo. Cuando vio que lo miraba, actuó como si solo estuviera ordenando. El sol se estaba poniendo. Reuní mis herramientas. «Vamos, hagamos un chocolate caliente». En mi cocina, Mateo sacó su taza favorita. Calenté leche en la estufa mientras él se sentaba en la barra. «Hay algo más». Envolvió sus manos alrededor de la taza tibia. «Julián le preguntó a mamá sobre tu casa. ¿Cuánto vale, si tienes una buena pensión?» Mamá le dijo que no era asunto suyo, pero él siguió insistiendo. Me apoyé contra la encimera. Algo en él se siente mal, abuelo, como si estuviera actuando todo el tiempo. Afuera de la ventana de mi cocina, las farolas parpadeaban en el vecindario tranquilo. «Mateo, necesito que me prometas algo». «¿Qué?» «No dejes que Julián sepa que lo has estado observando. Sigue haciendo tu tarea. Sé educado, pero presta atención. ¿Puedes hacer eso?» Mateo asintió solemnemente. «¿Vas a decirle a mamá?» «Todavía no. Por ahora son solo observaciones». Terminó su chocolate caliente y guardó su tarea. Lo acompañé a la puerta. Él era mi aliado ahora, mis ojos y oídos.
La casa se sintió enorme después de que Mateo se fue. A las 8 en punto me encontré paseando por el pasillo, deteniéndome en la galería de fotos familiares. Carolina a los 5 años, Carolina a los 18, Carolina a los 26 en su primera boda. Me senté en el sillón favorito de mi difunta esposa. Elena siempre decía que yo me preocupaba demasiado por Carolina. Pero Elena se había ido hacía 3 años, y el juicio de Carolina parecía estar empeorando. Las observaciones de Mateo se repetían en mi cabeza. 2 teléfonos, revisando documentos financieros, preguntas sobre el valor de mi casa y mi pensión. Las piezas formaban un patrón que reconocía de los programas policiales. Alguien evaluando un objetivo. Caminé hacia la antigua habitación de Carolina, ahora mi oficina. Mi teléfono permanecía en silencio en la mesita de noche. Ninguna llamada de ella. Ninguna disculpa. Lo inteligente sería llamarla, disculparme, mantener la paz, pero la cara preocupada de Mateo seguía apareciendo en mi memoria. Pensé en contratar a un investigador privado, pero descarté la idea. Carolina lo vería como la traición definitiva. Decidí darle a Carolina el espacio que había exigido. Dejar de expresar preocupaciones. Dejar que Julián pensara que había ganado, pero no dejaría de observar, y tampoco lo haría Mateo. La semana siguiente me enseñó el peso del silencio estratégico. Me mantuve ocupado con la rutina mientras las palabras enojadas de Carolina resonaban en mi memoria. Mateo me envió mensajes 2 veces. Una para decir que Julián había estado haciendo más preguntas sobre las finanzas familiares, y otra para reportar otra llamada telefónica misteriosa en el balcón. Para el miércoles, el silencio se volvió insoportable. Carolina llamó esa noche, con voz cuidadosamente neutral. Papá estaba pensando, tal vez podríamos cenar el viernes, los 3, empezar de nuevo. Sabía lo que significaba empezar de nuevo, aceptar a Julián. Suena bien, cariño. ¿Dónde tenías pensado? En el restaurante Vista Hermosa, a las 7. La elección me sorprendió. Era nuestro lugar familiar. El viernes por la noche llegué 20 minutos antes. Carolina y Julián llegaron precisamente a las 7. Julián tomó el control de la situación inmediatamente. Roberto, qué bueno verlo de nuevo. Su apretón de manos fue firme, posesivo. Carolina eligió un lugarcito encantador, muy nostálgico. La palabra goteaba con descendencia. Entonces, Julián abrió su menú con un gesto teatral. Pidamos lo mejor que este establecimiento tiene para ofrecer. Roberto, ¿qué recomienda para un hombre con gustos caros? Mantuve mi voz nivelada. El pastel de carne es bueno. Lo he pedido aquí por 20 años. ¿Pastel de carne? La risa de Julián no tenía calidez. Qué maravillosamente tradicional. Carolina, querida, ¿qué tal el salmón? Elena, nuestra camarera de siempre, reconoció la tensión inmediatamente. Papá, intervino Carolina rápidamente. Julián y yo hemos estado hablando sobre la boda. El lugar solo costará $12,000, anunció Julián, como si el dinero gastado en Carolina fuera una inversión en él. Más el catering, las flores, el fotógrafo. Estamos viendo $30,000 como mínimo para una celebración adecuada. El número quedó suspendido entre nosotros como un desafío. Por supuesto, continuó Julián. El salario de Carolina es decente, pero apenas suficiente para el tipo de boda que ella merece. Una mujer debe sentirse como una princesa. Las mejillas de Carolina se sonrojaron. Julián, hablamos de mantener las cosas modestas. Tonterías. La voz de Julián resonó. No permitiré que mi novia se conforme con una ceremonia barata. Roberto, sabemos que usted tiene una buena posición. Carolina me contó sobre su pensión y ahorros. Seguramente quiere que su única hija tenga una boda memorable. La manipulación era de manual. No estoy obligado a financiar su boda. La máscara de Julián resbaló por solo un segundo, revelando algo frío y calculador. Luego, la sonrisa encantadora regresó. ¡Qué tacaño! Carolina, ¿tu papá realmente quiere que seas feliz?
¿O es uno de esos padres que no soportan ver a otro hombre proveer para su hija? Carolina parecía angustiada. Está bien, dije en voz baja. Ayudaré con los costos de la boda. La sonrisa de victoria de Julián fue inmediata y sin gracia. Carolina extendió la mano a través de la mesa para apretar la mía. Gracias, papá. Pero noté que la sonrisa de ella nunca llegó a sus ojos. El mes entre esa confrontación y la boda de Carolina pasó como una avalancha en cámara lenta. El salón de eventos, Cumbres Altas, estaba encaramado sobre la ciudad como un palacio de cristal. Carolina se veía radiante caminando hacia el altar. Por unos minutos, casi me convencí de que me había equivocado con Julián. Casi. La recepción contó la verdadera historia. Me asignaron la mesa 12, escondida en la esquina trasera. La mesa principal se extendía al frente como un escenario. Damas y caballeros, la voz de Julián retumbó mientras levantaba su copa de champán. Quiero agradecer a todos los que vinieron a celebrar. Un agradecimiento especial a aquellos que creyeron en nuestro amor desde el principio. Su mirada deliberadamente saltó mi mesa. Algunas personas dijeron que íbamos demasiado rápido, pero aquí estamos, dejando atrás los viejos prejuicios. Los aplausos fueron educados pero dispersos. Mateo apareció en mi codo, deslizándose en la silla vacía a mi lado. «Abuelo, ¿estás bien?» «Bien». Aflojé mi corbata, solo cansado. Pero no estaba bien. Los amigos de Julián me preocupaban más. 3 hombres con trajes caros que habían llegado juntos y pasaron toda la recepción cuchicheando, mirando a Carolina con expresiones que me ponían la piel de gallina. Parecían personas que trabajaban en las sombras. ¿Me concede este baile? La voz de Julián se escuchó claramente. Mientras bailaban, los ojos de Julián permanecieron fijos en mí por encima del hombro de Carolina. Su sonrisa era triunfante, depredadora. Mateo agarró mi brazo de repente. «Abuelo, necesito aire. Hace demasiado calor aquí». Lo vi zigzaguear hacia la terraza. El primer baile terminó. Cuando miré hacia las puertas de la terraza, Mateo no estaba por ningún lado. De repente, Mateo irrumpió por las puertas como si hubiera visto un fantasma, escaneando el salón hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Se abrió paso entre la multitud, con la cara enrojecida por el pánico. «Abuelo», llegó a mi mesa sin aliento. «Tenemos que detener esta boda ahora mismo». La urgencia en su voz cortó el ruido de la recepción. Me puse de pie de inmediato. «Mateo, ¿de qué estás hablando?» Su verdadero nombre es Ricardo Montoya. Las palabras de Mateo salieron en un susurro a gritos. «Es un criminal. Lo escuché hablar con esos hombres afuera. Estaba presumiendo de ello». Mi sangre se convirtió en agua helada. Eso es imposible. Se estaba riendo de tomar el dinero de mamá y desaparecer. Los ojos de Mateo estaban muy abiertos por el terror. «Abuelo, ha hecho esto antes. Se casa con mujeres y les roba todo». La recepción continuaba a nuestro alrededor. «¿Estás absolutamente seguro de lo que escuchaste?» Mateo asintió frenéticamente. Salí porque hacía calor, y esos tipos raros con los que vino Julián estaban fumando. Julián estaba con ellos, y le escuché decir: «Ricardo Montoya tiene 3 órdenes de arresto, pero Julián está limpio como una patena». Mis piernas se sintieron inestables. «¿Qué más escuchaste?» Estaban hablando de la luna de miel, de cómo mamá guarda toda su información bancaria en su bolso, lo fácil que será vaciar sus cuentas mientras estén en México. La voz de Mateo se quebró. Uno de los tipos preguntó por el dinero del viejo. Se referían a ti, abuelo. Julián dijo que una vez terminada la boda, tendría acceso a todo. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Las preguntas de Julián, la boda costosa, la prisa. Había estado observando una estafa maestra en tiempo real. ¿Dónde están ahora? Entraron por la puerta lateral. Julián actúa normal, pero esos tipos están vigilando a todos. Al otro lado del salón, Carolina estaba cortando el pastel con Julián. Parecía felizmente ajena. «Tenemos que decirle», susurró Mateo. Observé a Julián escanear la habitación.
Su mirada se detuvo cuando nos notó a Mateo y a mí en una conversación intensa. Su expresión cambió casi imperceptiblemente. Nos está mirando, le murmuré a Mateo. Julián le susurró algo a Carolina y comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Su sonrisa pública brillaba como luces de escenario. Mateo, Roberto, vengan a acompañarnos para el pastel. Su voz retumbó. Las familias deben estar juntas en los momentos importantes. Era una orden, no una petición. Julián nos estaba atrayendo de vuelta a su órbita antes de que pudiéramos convertirnos en un problema. Actúa normal, le susurré a Mateo. Ahí están mis parientes políticos favoritos. La voz de Julián tenía esa falsa cordialidad. Detrás de él, Carolina se acercó con platos de pastel. Papá, te ves pálido. ¿Te sientes bien? Solo cansado, hija. Un gran día. Pero estaba aterrorizado. En realidad, Carolina, esperaba hablar contigo en privado un momento. Mantuve mi voz casual. Nada serio. Solo quería decirte lo orgullosa que habría estado tu madre hoy. La mano de Julián encontró la cintura de Carolina inmediatamente. ¡Qué dulce! Pero Carolina ha estado de pie todo el día. Tal vez dejemos los momentos familiares para después. Hija, por favor, es importante. Algo en mi tono debió atravesar su euforia. ¿Qué tipo de importante? Sobre tu seguridad, dije en voz baja. Sobre cosas que necesitas saber antes de salir del país. El círculo se volvió mortalmente silencioso. La cara de Carolina cambió. Papá, me estás asustando. ¿De qué hablas? Julián dio un paso más cerca. Tu padre ha tenido un día largo, querida. Tal vez está confundido. No estoy confundido. Miré a Julián a los ojos. Y Mateo tampoco. Ante la mención de Mateo, la máscara de Julián resbaló por completo. Déjalo hablar, dijo Carolina de repente. Julián, solo déjalo hablar. Carolina me siguió a la pequeña sala de preparación del lugar. Papá, haz esto rápido. Carolina. Mateo escuchó algo terrible sobre Julián. Su verdadero nombre es Ricardo Montoya. Es buscado por el FBI. ¡Basta! Su voz se quebró. Estás celoso. Busca a Ricardo Montoya, de 45 años, buscado por fraude. Carolina sacó su teléfono, con los dedos volando sobre la pantalla. Te probaré que estás equivocado. Sus palabras murieron cuando la primera imagen cargó. La cara de Julián nos devolvía la mirada desde una ficha policial. Debajo de la foto, texto en negrita, buscado. Ricardo Montoya, 45. Múltiples cargos, fraude y malversación. Las manos de Carolina comenzaron a temblar. Desplazó la pantalla hacia abajo, encontrando más fotos, más cargos. Viuda pierde los ahorros de su vida con estafador matrimonial. El teléfono se deslizó de los dedos de Carolina. Oh, no. Su voz era apenas un susurro. Realmente es él. ¿Qué he hecho? Se derrumbó en la silla de la sala de preparación, con $30,000 en vestido de novia acumulándose a su alrededor. Elegí a un criminal sobre mi propio padre. Me arrodillé junto a ella. Vamos a llamar a la policía ahora mismo. No lastimará a nadie más. Ella me miró a través de las pestañas llenas de lágrimas. Lo siento tanto por no haberte escuchado. Llamé al 911, le dije mientras ella se secaba los ojos. Oficiales en camino, 20 minutos. ¿Qué hacemos cuando volvamos allá afuera?, preguntó ella, irguiéndose con una determinación que reconocí. Actuamos normal. Esperamos a que llegue la ayuda. Ella asintió, tomando una última mirada en el espejo. La novia asustada se había ido, reemplazada por una sobreviviente. Salimos y Julián nos llamó. Ahí está mi hermosa novia. Empezaba a preocuparme. Solo me estaba retocando, respondió Carolina con suavidad. Julián rodeó su cintura con el brazo y vi a Carolina obligarse a no estremecerse. ¿Tu padre está bien?, preguntó Julián. Papá está bien, dijo Carolina con firmeza. ¿No es así, papá? Asentí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Unidades acercándose al lugar.
20 minutos de actuar normal se sintieron como 20 horas. A través de los grandes ventanales, vi el primer coche de policía entrando al estacionamiento sin luces ni sirenas. 2 oficiales uniformados entraron por las puertas principales. Se acercaron a nuestra mesa. «Disculpe, señor». La voz del oficial principal era firme. «¿Julián?» «Ese soy yo», sonrió él. «Oficiales, ¿todo bien?» «Nos gustaría hablar con usted en privado, señor». Cerca de la entrada la conversación cambió. El oficial principal sacó una tableta. «Ricardo Montoya». La voz del oficial se escuchó claramente. Está bajo arresto por fraude y malversación en múltiples estados. La máscara de Julián cayó finalmente. «Esto es imposible. Soy Julián. Me acabo de casar». «Señor, tenemos huellas dactilares de las copas de vino. Por favor, ponga las manos detrás de la espalda». Julián echó a correr hacia las puertas de la terraza, pero el segundo oficial lo placó antes de que alcanzara la salida. Mientras lo levantaban esposado, sus ojos encontraron los míos, ardiendo de odio. «Tú hiciste esto, viejo», gritó. «Pagarás por esto». Carolina dio un paso adelante, dirigiéndose a los invitados atónitos. «El hombre con el que me casé es un criminal buscado. Mi padre y mi hijo me salvaron del peor error de mi vida». Mientras sacaban a Julián esposado, sus 3 amigos sospechosos ya habían desaparecido. Carolina se quitó el anillo de bodas y se lo entregó a un oficial. «Evidencia», dijo simplemente. El coche de policía se alejó. «Abrace a mi hija y a mi nieto». 3 generaciones unidas por la crisis, más fuertes ahora de lo que habíamos sido en años. Afuera, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Un final hermoso para un día feo. Justicia servida, familia protegida. A veces, eso es todo lo que un anciano puede pedir. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.